Estás de pie alrededor de una fogata. Es 50.000 a que el sol acaba de ponerse. No hay Netflix. No hay teléfono. No hay angustia existencial por tu bandeja de entrada. Solo estás tú, las llamas, y el espeso humo asfixiante que se enrosca directamente hacia tu cara. Y en algún momento, alguno de tus ancestros miró ese humo y pensó, espera, ¿y si hiciera eso a propósito? Esta es la historia de cómo los humanos descubrieron el hábito de fumar. No los cigarrillos, no los puros, no el tipo afuera de la oficina con quien siempre terminas hablando más de la cuenta. Estamos hablando de la primera vez que un ser humano inhaló intencionalmente algo que estaba ardiendo. ¿Y por qué eso podría ser uno de los hábitos más antiguos que nuestra especie ha tenido jamás? Porque aquí está lo que nadie te dice. Fumar no comienza con el tabaco. No comienza con las rutas comerciales coloniales, ni con las ceremonias nativas americanas, ni siquiera con la agricultura. El deseo de inhalar humo podría estar programado en nosotros a un nivel tan profundo que es anterior a la civilización por completo. Y la evidencia de esto es genuinamente increíble. Empecemos con el fuego. Porque antes de poder fumar algo, necesitas fuego. Y el fuego ha sido parte de la historia humana durante muchísimo tiempo. La evidencia confirmada más antigua del uso controlado del fuego por nuestros ancestros se remonta aproximadamente 1 millón de años atrás, en un sitio llamado la Cueva Wonderwerk en Sudáfrica. Los arqueólogos encontraron cenizas de plantas quemadas y huesos carbonizados. No el resultado de un incendio forestal, sino de un fuego sostenido y contenido, usado deliberadamente dentro de una cueva. Ahora bien, hace 1 millón de años, ni siquiera éramos Homo sapiens todavía. Eso era Homo erectus, nuestro primo anterior, con un cerebro más pequeño, una frente más pesada, y absolutamente ningún interés en que le dijeran qué hacer con él. Se sentaban alrededor de fuegos igual que nosotros. Cocinaban, se mantenían calientes, se acurrucaban juntos en la oscuridad, y respiraban humo. Todos los días, durante cientos de miles de años, cada humano y cada ancestro prehumano que se sentaba cerca de un fuego inhalaba humo. Era inevitable. Era constante. Era básicamente la situación original de la calidad del aire. Y nadie tenía una app para revisarla. Pero aquí es donde se pone interesante. Parte de ese humo no era solo humo de madera. Cuando quemas materia orgánica, no solo obtienes dióxido de carbono y vapor de agua. Obtienes un cóctel de compuestos dependiendo de lo que estés quemando. Algunas plantas, al ser combustionadas, liberan químicos psicoactivos, alcaloides, terpenos, compuestos que interactúan con el sistema nervioso humano de maneras que son, digamos, notables. En otras palabras, algunos de nuestros ancestros absolutamente se estaban colocando por accidente alrededor de la fogata, y no tenían idea de por qué se sentían increíbles. Esta no es una teoría marginal. Los investigadores han propuesto durante décadas que los primeros humanos que vivían en entornos boscosos habrían estado expuestos regularmente al humo de plantas psicoactivas como el cannabis, especies de nicotiana, y varios enteógenos que crecen de forma natural en África, Europa y Asia. Resulta que el cerebro humano tiene receptores que responden a los cannabinoides. Estos receptores no evolucionaron por el cannabis. Son parte de nuestro sistema endocannabinoide, que regula todo, desde el estado de ánimo hasta la memoria y el apetito. Pero el hecho de que existan significa que cuando un humano inhaló por primera vez el humo de una planta de cannabis ardiendo, su cerebro no estaba confundido. Su cerebro fue algo así como, hola. Te he estado esperando. Y ese momento, esa primera bocanada accidental de humo psicoactivo alrededor de una fogata prehistórica, podría ser el verdadero origen de fumar. No una decisión, no un plan, solo un accidente muy agradable, repetido suficientes veces como para que alguien eventualmente pensara en recrearlo a propósito. Piensa en eso por un segundo. Toda la industria tabacalera global de varios billones de dólares, los siglos de ritual, las tradiciones chamánicas, las prácticas médicas, las costumbres sociales. Todo eso pudo haber comenzado porque un cazador cansado se sentó a sotavento del arbusto equivocado y tuvo una noche inesperadamente maravillosa. La historia a veces es hermosa de las formas más absurdas. Ahora, aquí es donde tenemos que tener cuidado con las cronologías, porque los humanos antiguos fumaban cosas y los humanos antiguos cultivaban intencionalmente cosas para fumar son afirmaciones muy diferentes. Hablemos de lo que realmente nos dice la arqueología. La evidencia directa más antigua del uso intencional de cannabis, es decir, semillas de cannabis quemadas encontradas en un contexto que sugiere una inhalación deliberada,
proviene de un sitio funerario en las montañas Pamir de Asia Central, que data de alrededor del año 500 a que los excavadores encontraron braseros de madera que contenían piedras sobrecalentadas junto con residuos de plantas de cannabis con un contenido de tquín usualmente alto. Esto no era cannabis silvestre usado para cuerda o semillas. Esto era la buena mercancía. Y fue colocado directamente en un contexto funerario ritual del año 500 a que eso es hace aproximadamente 2500 años. Pero aquí está la pregunta que debería estar rondando en tu mente. ¿La ausencia de evidencia física más antigua significa que no ocurrió antes? ¿O simplemente significa que aún no la hemos encontrado? Porque el material orgánico, las semillas, las hojas, la fibra vegetal, casi nunca sobreviven miles de años bajo tierra. Encontramos herramientas de piedra de hace 3 millones de años porque la piedra es básicamente indestructible. Pero una pipa de madera llena de hierbas secas desaparece en pocos siglos bajo condiciones normales de enterramiento. Una bolsa de cuero con cannabis se disuelve de vuelta en la tierra mucho antes de que cualquier arqueólogo aparezca con una paleta. Así que la ausencia de evidencia, en este caso, definitivamente no es evidencia de ausencia. También está el problema de Heródoto. Heródoto, el antiguo historiador griego que escribía en el siglo VAC, describió con notable detalle a los escitas, un pueblo nómada de la estepa euroasiática, realizando lo que él llamó un baño de vapor. Montaban pequeñas tiendas cerradas, calentaban piedras hasta que brillaban, y arrollaban semillas de cáñamo sobre esas piedras, luego se sentaban dentro de la tienda, inhalando el humo, y como escribió Heródoto, aullando de placer. Durante siglos, los historiadores asumieron que estaba exagerando o malinterpretando lo que vio. Luego los arqueólogos comenzaron a excavar túmulos funerarios escitas y a encontrar, lo adivinaste, braseros de bronce, piedras calentadas y residuos de cáñamo. Exactamente lo que Heródoto describió. El hombre simplemente estaba reportando lo que vio. No estaba exagerando. Si acaso, se quedó corto. Hablemos del tabaco, porque es el que la mayoría de la gente realmente asocia con fumar. El tabaco es una planta del género Nicotiana y es nativo de las Américas. Eso importa enormemente porque significa que el tabaco era completamente desconocido para las civilizaciones del Viejo Mundo, Europa, África, Asia, hasta el contacto con las Américas a finales del siglo XIX. Cuando los exploradores europeos llegaron al Caribe en 1492, notaron inmediatamente que los pueblos indígenas hacían algo extraño. El propio Colón escribió en su diario sobre ver a hombres y mujeres caminando con pequeños palos brillantes, inhalando el humo de hojas secas ardiendo y liberándolo de nuevo a través de la nariz y la boca. Su tripulación estaba desconcertada. Su tripulación también, en cuestión de semanas, lo probó ellos mismos, porque claro que sí. Pero el uso del tabaco en las Américas es mucho, mucho más antiguo que 1492. Se ha encontrado evidencia arqueológica de tabaco, específicamente residuos químicos en pipas antiguas, que data de al menos 3500 años atrás en el sureste de los Estados Unidos. Algunos investigadores creen que podría remontarse considerablemente más atrás, posiblemente 10.000 años o más, vinculado al desarrollo del cultivo en la cuenca del Amazonas. Y aquí está la cosa sobre el tabaco en la América antigua. No era recreativo. No principalmente. Era sagrado. El tabaco se usaba en rituales de curación, en la comunicación con el mundo espiritual, en el sellado de acuerdos entre tribus. Soplar humo sobre alguien era un acto de bendición, de conexión, de respeto. Un chamán que fumaba no estaba tomando un descanso casual para fumar un cigarrillo. Estaba abriendo un canal entre los vivos y lo divino. El humo mismo era considerado un portador vivo, un mensajero que viajaba entre mundos, llevando oraciones hacia arriba y trayendo visiones hacia abajo. Ese marco importa. Explica por qué el uso del tabaco era tan disciplinado, tan ritualizado, tan controlado en muchas culturas indígenas durante miles de años. Cuando algo es sagrado, lo tratas con reverencia. No lo fumas compulsivamente mientras ves televisión. La idea del tabaco como un hábito casual y cotidiano, algo que haces en tu descanso para almorzar o mientras esperas el autobús, es una invención casi enteramente europea, y bastante reciente además. Ahora, retrocedamos aún más, porque hay una parte de esta historia que la mayoría de la gente nunca ha escuchado, y podría ser la evidencia más antigua de fumar intencional en todo el registro arqueológico. En 2019, investigadores hicieron un descubrimiento notable en un sitio en el desierto del Gran Lago Salado, en Utah. Encontraron un hogar de fuego,
un fuego de cocina y calefacción de aproximadamente 12.000 años de antigüedad, que contenía semillas de Nicotiana attenuata, una especie de tabaco silvestre nativa de Norteamérica. Estas no eran semillas que hubieran caído accidentalmente al fuego. Estaban concentradas, presentes de una manera que suggería una colocación deliberada. El sitio precede a cualquier artefacto de cerámica o pipa conocido en la región por miles de años. Esto retrasó la línea de tiempo posible del uso de tabaco en las Américas por un margen significativo. Y planteó una pregunta genuinamente fascinante. Si la gente estaba arrollando tabaco al fuego hace 12.000 años, ya fuera para inhalar el humo, para propósitos rituales, o ambos, ¿qué estaba haciendo la gente en otras partes del mundo con sus plantas psicoactivas locales al mismo tiempo? Porque hace 12.000 años, los humanos estaban en todas partes. Estaban en África, en Asia, en Europa, en Australia. Y el deseo humano de alterar la conciencia, de buscar estados mentales alterados, eso no es un fenómeno americano. Es un fenómeno humano. Déjame lanzarte algo que puede sonar descabellado, pero que antropólogos respetados toman en serio. La hipótesis de la intoxicación. El argumento básico es este. En prácticamente todas las culturas humanas ya más documentadas, la gente ha buscado formas de alterar su conciencia. Han bebido bebidas fermentadas, comido hongos psicodélicos, inhalado humo, masticado hojas de plantas y tragado semillas. Este comportamiento es tan universal, tan persistente y tan independiente entre culturas que algunos investigadores creen que no es accidental. Ronald Siegel, un psicofarmacólogo de UCLA, propuso en la década de 1980 que la búsqueda de la intoxicación es un cuarto impulso, junto al hambre, la sed y el sexo, que está biológicamente incorporado en el comportamiento animal, no solo en el comportamiento humano. Los elefantes buscan deliberadamente fruta de marula fermentada. Se ha observado a renos en Siberia comiendo hongos Amanita muscaria y luego bebiendo la orina de otros renos que comieron los hongos, porque los compuestos psicoactivos pasaban intactos. Renos haciendo reciclaje de drogas en Siberia. Honestamente, respeto. El punto es que, si el impulso de alterar la conciencia es tan profundo y tan antiguo, es completamente razonable proponer que los primeros humanos, mucho antes de domesticar cualquier planta, mucho antes de tener cerámica o pipas o cualquiera de las herramientas que normalmente asociamos con fumar, se exponían deliberadamente al humo de plantas psicoactivas porque habían aprendido a través de la experiencia que eso cambiaba algo en su mente. Tal vez quemaban esas plantas intencionalmente durante rituales. Tal vez elegían campamentos cerca de plantas específicas exactamente por esta razón. Tal vez aprendieron qué humo te hacía sentir bien y cuál te hacía sentir que te estabas muriendo, lo cual, con algunas plantas, es una distinción que te mata una vez antes de que la descubras. Esto es ensayo y error, estilo prehistórico, con riesgos muy altos, ocasionalmente literalmente fatales. Pero los que sobrevivieron, lo recordaron, se lo contaron a otros, lo transmitieron a través de generaciones de conocimiento que nunca se escribió, pero que se vivió. Así es como funcionaba la mayor parte del conocimiento humano durante la mayor parte de la historia humana. No bibliotecas, no escuelas. Experiencia vivida transmitida de boca a oído alrededor de un fuego en la oscuridad. Hablemos también de algo que rara vez surge en esta conversación. Fumar es medicina. Mucho antes de que fumar fuera recreativo. Mucho antes de que fuera espiritual, pudo haber sido médico. El papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos conocidos en el mundo, data del Antiguo Egipto, alrededor del año 1550, describe tratamientos que involucran la inhalación de humo de hierbas calentadas, específicamente para condiciones que afectan la garganta y los pulmones. Esto es enormemente contraintuitivo desde una perspectiva moderna. ¿Me estás diciendo que los antiguos egipcios trataban problemas pulmonares inhalando humo? Sí. Sí, lo hacían. Y aunque eso parece una locura, vale la pena señalar que las hierbas específicas que usaban, incluyendo el beleño y varios aromáticos, sí tienen propiedades farmacológicas genuinas cuando se inhalan. Los antiguos griegos usaban la fumigación, el humo terapéutico, regularmente. Hipócrates, el tipo al que le debes el juramento si te conviertes en médico, escribió sobre la inhalación de vapores de hierbas para tratar enfermedades de los pulmones y otras condiciones. El razonamiento no era una locura según los estándares de la época. El humo llega directamente a los pulmones. Así que, si la planta tiene propiedades medicinales, administrarla a través del humo tiene cierto sentido lógico. Los pulmones como mecanismo de administración, medicina inhalada.
Todavía hacemos esto hoy con los inhaladores para el asma, los gases anestésicos y los nebulizadores. El método de administración sobrevivió. La parte de quemar, afortunadamente, en su mayoría no la antigua medicina ayurvédica india, que se remonta a más de 3000 años atrás, describe una práctica llamada dhumapana, literalmente bebida ahumada, que involucra la inhalación de hierbas medicinales a través de pipas. Los textos describen plantas específicas, condiciones específicas, preparaciones específicas. Esto no era casual ni improvisado. Era un sistema médico sofisticado con protocolos detallados y siglos de refinamiento detrás de él. En la antigua China, la antigua Mesopotamia, la antigua Grecia, la antigua India, en prácticamente todas las primeras civilizaciones registradas, hay evidencia de personas inhalando humo deliberadamente con propósitos terapéuticos, como una práctica médica reconocida. No porque estuvieran adictos, no porque pensaran que era genial, sino porque funcionaba. O al menos funcionaba a veces. O al menos funcionaba las suficientes veces como para que siguieran haciéndolo. Y en un mundo sin antibióticos, sin cirugía, sin ninguna de las herramientas que la medicina moderna da por sentadas, funciona a veces, era un estándar bastante significativo de superar. Hay otro ángulo de esta historia que no recibe suficiente atención, y tiene que ver con el vínculo social. Los humanos somos animales profundamente sociales. Evolucionamos en grupos, y la cohesión grupal, la capacidad de un grupo de permanecer unido, confiar entre sí, actuar de manera coordinada, era literalmente una cuestión de vida o muerte durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Los individuos aislados morían. Los grupos sobrevivían. Cualquier cosa que mejorara el vínculo social tenía un valor de supervivencia genuino, y los rituales compartidos, incluido el consumo compartido de sustancias psicoactivas, son herramientas extraordinariamente poderosas para la cohesión social. Cuando un grupo de personas atraviesa junto una experiencia alterada compartida, crea un sentido de conexión, de confianza, de comprensión mutua que es muy difícil de replicar de cualquier otra manera. La neurociencia moderna ha confirmado esto. Los rituales compartidos sincronizan la actividad neuronal, aumentan la confianza, y profundizan la identidad grupal de maneras medibles y documentadas. Así que cuando un grupo de humanos antiguos se sentaba junto en un espacio cerrado respirando humo de cannabis quemado u otras hierbas, y colectivamente entraba en un estado alterado, eso no era simplemente recreativo. Eso era tecnología social. Así era como construías el tipo de confianza profunda y cohesión grupal que te permitía entrar en situaciones peligrosas juntos y regresar con vida. El círculo ritual de humo no era solo una fiesta. Era infraestructura. Aquí es donde llegamos a la parte incómoda de la historia. La transición del humo sagrado al hábito casual es históricamente un desastre absoluto. Cuando el tabaco llegó a Europa en el siglo XX, se propagó con una velocidad que debería recordarte algo. En cuestión de décadas, fumar había pasado de ser una curiosidad exótica a una obsesión continental. Para la década de 1600, el tabaco se comerciaba globalmente. Para la década de 1700, el rapé, tabaco en polvo inhalado por la nariz, era una moda en toda la aristocracia europea. Para la década de 1800, los puros estaban por todas partes. Para principios de la década de 1900, se había inventado el cigarrillo fabricado industrialmente, haciendo que el consumo de tabaco fuera más barato, más conveniente, y más adictivo que cualquier cosa que hubiera existido antes. Lo que a los americanos indígenas les había tomado miles de años incorporar en una práctica medida, ritualista, profundamente cultural, en manos de los industriales europeos se convirtió en un producto de consumo masivo en 4 siglos. La industria tabacalera en el siglo luego pasó décadas y miles de millones de dólares suprimiendo la evidencia de que los cigarrillos causaban cáncer. Evidencia que sus propios científicos habían recopilado internamente. Comercializaron cigarrillos a niños. Contrataron médicos para respaldar sus productos. Agregaron compuestos químicos específicamente para hacer que la nicotina golpeara más rápido y más fuerte y saliera del sistema más rápidamente, maximizando la adicción. Convirtieron algo antiguo, ritualista y comunal en un producto específicamente diseñado para ser lo más físicamente destructivo y financieramente extractivo posible. Un chamán y un ejecutivo tabacalero ambos trabajaron con la misma planta. No tenían casi nada más en común. La brecha entre un chamán en el año 500 AC
colocando cannabis sobre piedras calientes en un entierro ritual, y un ejecutivo de una compañía tabacalera en 1960 aprobando la comercialización de cigarrillos adolescentes es uno de los abismos morales más grandes de la historia humana. Ambos involucran humo. Casi nada más es igual. Entonces, ¿cuándo comenzaron a fumar los humanos antiguos? La respuesta honesta es que no lo sabemos exactamente y probablemente nunca lo sabremos. La evidencia física nos lleva hasta hace 12.000 años con cierta confianza, y posiblemente mucho más atrás con especulación razonable. El impulso conductual que subyace a fumar, el deseo de alterar la conciencia, de compartir experiencias rituales, de usar sustancias inhaladas como medicina, es casi con certeza mucho más antiguo que cualquier artefacto que hayamos encontrado. Puede ser tan antiguo como el fuego mismo. Puede ser tan antiguo como el salto cognitivo que nos hizo humanos en primer lugar. La capacidad de conectar causa y efecto. Mirar una planta ardiendo y pensar, la última vez que pasó eso, me sentí diferente. Hagámoslo de nuevo. Eso no es adicción. Eso es inteligencia. Lo que sí sabemos es esto. El comportamiento es extraordinariamente antiguo. Precede a la agricultura. Precede a la cerámica. Precede a cada civilización que hayas aprendido en la escuela. Lo que está absolutamente claro es que, para cuando comienza el registro histórico en cada rincón del mundo donde vivieron humanos, ya estaban encontrando formas de meter humo en sus cuerpos. Las plantas específicas cambiaron, los rituales cambiaron, los propósitos cambiaron, pero el comportamiento ya era antiguo para cuando alguien pensó en escribirlo. Hay algo casi poético en eso. Con todas las cosas que separan a los humanos modernos de nuestros ancestros, la tecnología, la medicina, el Internet, la verdaderamente desconcertante cantidad de contenido que consumimos cada día, hay estos delgados hilos de continuidad que atraviesan sin romperse 100.000 años de experiencia humana. Fuego, humo, aliento. Los humanos más antiguos se sentaban alrededor de fuegos y respiraban el mismo aire ahumado que olerías en una fogata esta noche. Algunos de ellos, en algún momento, comenzaron a prestar atención a lo que ese humo les estaba haciendo. Y luego comenzaron a elegirlo. Y luego comenzaron a transmitir esa lección a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y eventualmente a los escitas aullando de placer en sus tiendas. Y a los médicos egipcios recetando beleño, y a los chamanes mayas leyendo visiones en el humo ascendente, y al pueblo taíno en una playa del Caribe observando a europeos confundidos probar tabaco por primera vez y toser hasta que les llorasen los ojos. De cualquier manera, la próxima vez que enciendas un interruptor de luz, o te sientes alrededor de una fogata de verano, o percibas el olor de humo de leña en una noche fría, estás participando en algo mucho más antiguo de lo que te das cuenta. Estás haciendo lo que los humanos siempre han hecho. Estás respirando.